Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta señal. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy hablaremos de la tasa de positividad y letalidad por COVID-19 en el mundo. Estaremos abordando también lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud en torno a esta iniciativa para hacer llegar vacunas a los países menos desarrollados que tienen escasos fondos y que, no han tenido la misma oportunidad que otros países para realizar contratos con las empresas farmacéuticas. El coronavirus continúa su paso por el mundo y ya está cerca de los 2 millones de fallecidos. Sin embargo, ha tenido una letalidad desigual en cada país. Le estaremos contando de qué se trata. Brasil reporta casi 1,000 muertes diarias por COVID-19, la mayor cantidad desde los últimos días de septiembre. También hoy estaremos revisando qué es lo que ha pasado con este país latinoamericano. América del Norte rebasa a Europa ya en nuevos casos de COVID. Y nuestro reporte vendrá hoy desde Vietnam. Le invitamos pues para que se quede con nosotros. Vamos a nuestra pieza introductoria. Es nuestra compañera Isaura López Villalobos quien nos la presenta. La pandemia COVID-19 ha inquietado a todos los sectores, en particular al sistema de salud mundial. Los sobresaltos que ha dado una de las enfermedades de mayor contagio ha marcado la vida de todas y todos. Enfermos, asintomáticos y no enfermos, hemos vivido una de las mayores crisis en salud, económico, educativo y en producción, que en los próximos 5 o 10 años se podría estar reflejando sus efectos. Aunque las estadísticas muestran la dimensión del nuevo coronavirus, la realidad se vive en cada familia. El virus ha tenido indicadores variantes que en cierta forma pueden analizar los expertos y emitir lo que hoy debemos asumir, un cuidado a la salud integral por el bien común. En enero, 9,826 personas fueron afectadas por el virus SARS-CoV-2 en el mundo, la mayoría en edad reproductiva, mientras que el número de casos a la fecha ascendió, de acuerdo al mapa Johns Hopkins, a 73,406,000 casos. Aunque estas estimaciones se ven limitadas por la falta de datos, se observa que a principios de la emergencia sanitaria internacional, la tendencia estaba más inclinada a los hombres que a las mujeres, y 12 meses después, el panorama se iguala en ambos sexos. Los de mayor riesgo de enfermar de manera grave son los adultos mayores, seguido de los jóvenes adultos. De acuerdo con las regiones, la prevalencia de positividad y letalidad varía de manera considerable. El primer mes del año inició con una tasa de letalidad que era de 2%, para el segundo mes subió a 3,42% y la proporción de casos graves era de 9,65%. Europa se posicionaba en los primeros lugares. A partir del segundo bimestre del año, la letalidad mundial pasó de 4,9% a 7%. Los países de Europa y América ocupaban los primeros lugares. Para mayo desciende 1 punto y en junio era de 4,9%. Para los siguientes meses comenzó a descender la tasa de letalidad y para hoy es de 2,3%. Sin embargo, en casos positivos, la más alta y sostenida ha sido en la región América con un promedio de 55%, seguido de Europa. Para considerar que la epidemia está controlada, el porcentaje debería estar en 5%, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. La COVID-19 ha tenido su máxima curva en diferentes estaciones del año. Sin embargo, el mayor temor es en el mes que surgió, invierno, aún más en los países de la región norte con un invierno crudo. Informó Isaura López Villalobos. Vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe. Roberto, qué gusto saludarte. Adelante con la información.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud registra este miércoles hasta el momento cerca de 400.000 nuevos casos de COVID-19 en todo el mundo, por lo que el total, en casi un año de pandemia ya, roza los 72 millones de casos. La agencia, con sede en Ginebra, ha recibido también la notificación de 5.000 fallecimientos, con lo que el total asciende, pero se mantiene en el 1.625.000 desde el inicio de la pandemia. La gráfica en ambos indicadores, casos detectados y fallecidos, sigue al alza tras cierto respiro en noviembre, pero ahora estamos ante el temor de que la mayor movilidad social en las fiestas navideñas suponga nuevos aumentos en casos y muertes. América se mantiene como la región más afectada, con 31 millones de contagios y 790.000 muertes, seguida de Europa con 22.400.000 casos y casi medio millón de fallecidos. En el continente americano, la curva de contagios diarios asciende de forma continua desde principios de noviembre, mientras que en Europa, tras cierto descenso el mes pasado, se mantiene estable. África, con 1.600.000 casos, es una de las regiones menos afectadas en cifras absolutas, pero muestra una de las gráficas de casos diarios en mayor ascenso estas semanas y parece afrontar su segunda ola. Los pacientes recuperados en el planeta ascienden a 51 millones, mientras que de los 20 millones de casos activos, un 0,5%, o sea, algo más de 100.000 personas, se encuentran en estado grave o crítico. Ahora, como les decíamos, el peligro nos llega desde la vida social que tenemos en Navidad. Por eso, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado el uso de mascarillas en las reuniones familiares navideñas. Se basa en que esas reuniones en espacios interiores, sobre todo en Europa y Norteamérica, que están en invierno, pueden ser especialmente peligrosas porque se juntan grupos de personas de diferentes hogares y edades y que pueden no haber adoptado todas las mismas medidas de prevención. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Estamos de regreso. Gracias Roberto por este informe. Bueno, pues las noticias no son buenas, como usted ya lo escuchó. La Organización Mundial de la Salud continúa dando estos reportes diarios en el que el número de casos va en aumento. Y bueno, otro tema que hoy estaremos abordando también aquí en esta mesa de trabajo y para la cual le doy la más cordial bienvenida al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo le va? Belén, Bienvenido. ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, hablábamos ya del número de casos, la positividad, entendemos que tiene que ver también con estas estadísticas, la mortandad, doctor, y la letalidad. Algunos términos que en términos generales pudieran pues confundirse quizá, doctor. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Con mucho gusto, Belén. Bueno, el porcentaje de positividad es número de pruebas que resultan positivas de cada 100 pruebas realizadas, así de sencillo. El porcentaje de positividad se ha utilizado como una variable o un indicador de la intensidad de la pandemia. Es evidente que mientras más alto el porcentaje de positividad, más intensidad está teniendo la enfermedad. En estos momentos, los países y las regiones que tienen porcentajes de positividad por arriba de 45% son los que tienen mayor índices de contagios y más intensidad epidémica. Por otro lado, la letalidad, bueno, es el número de personas que fallecen con respecto a los casos diagnosticados. Es porcentual de igual manera y, por ejemplo, en estos momentos la letalidad global en el mundo es del 3% aproximadamente, 3.5%. Va teniendo ligeras variaciones durante las semanas, pero llegó a ser del 7.2% global y bueno, es evidente que tiene variaciones por países, por regiones,
por localidades, etcétera, dependiendo de muchos factores de los que vamos a hablar seguramente en un momento. Y la mortalidad habitualmente se expresa por 100,000 habitantes. La mortalidad es precisamente el número de personas que fallecen, en este caso por una condición específica, estamos hablando de COVID-19, por cada 100,000 habitantes. La mortalidad, de alguna forma, nos mide de manera integral varios aspectos. Primero, nos mide, lógico, la intensidad de la pandemia, la intensidad de contagios que va teniendo la pandemia. Pero también nos mide la calidad de los sistemas de salud, de alguna forma. Y también nos mide en específico la calidad y la efectividad de los protocolos de atención, no solamente los de orden médico de forma directa con el paciente, sino el sistema de organización que tiene en un momento dado una región, un país, etcétera, para que los pacientes tengan una atención oportuna, una atención segura. Entonces, son tres conceptos que están claramente diferenciados y que nos miden diferentes aspectos cada uno de ellos. Para cuestiones de conocer cuál es la gravedad, digamos, de una pandemia o de una epidemia en su momento, doctor, ¿cuál es el parámetro que ayuda más, la letalidad o la mortandad o los dos? Los dos, definitivamente. Bueno, porque primero, la letalidad está dada en primera instancia por la virulencia, patogenicidad que tiene en este caso este nuevo coronavirus llamado SARS-CoV-2. Es decir, la gravedad de enfermedad que provoca, que produce. La letalidad, en la letalidad también contribuyen los factores preexistentes de las personas afectadas. Lo hemos dicho, la edad avanzada y la presencia de otras patologías, comorbilidades, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, etcétera. Entonces, en la letalidad participan esos dos factores y también participa, ¿por qué no?, el factor de calidad y seguridad integral de la atención específica de dicha patología. Por ejemplo, si un determinado país lamentablemente no tiene un número suficiente de espacios para la atención de pacientes críticos, si no tiene el equipamiento óptimo y suficiente para la atención de estos pacientes críticos y no tiene el suficiente personal de la salud para el mismo propósito, pues la letalidad podrá estar mucho mayor que en países en donde sí se tengan todos estos aspectos perfectamente resueltos. También hay que decir que en el caso de la letalidad pueden estar interviniendo la aplicación de los avances científicos que se van teniendo derivado de los ensayos clínicos, de los protocolos que van mostrando resultados óptimos. Cito un ejemplo. En su momento se consideró que tocilizumab, un fármaco que inhibe a una citocina conocida como interleucina 6, podría mejorar mucho el curso de COVID-19 al inhibir
el proceso inflamatorio tan severo que se puede producir en estos pacientes graves o críticos. Se empezó a utilizar tocilizumab, etcétera. En el último de los estudios sobre tocilizumab no se ve una diferencia significativa desde el punto de vista estadístico entre quienes recibieron y no recibieron el fármaco tocilizumab en cuanto a mortalidad, en cuanto a el riesgo de tener que recibir intubación, etcétera. Este fármaco es muy, muy caro. Queda, por lo tanto, no suficientemente recomendado por ninguna agencia internacional por estos resultados que lamentablemente no soportan un gran beneficio. Pero están surgiendo nuevos medicamentos que inhiben a estas citocinas proinflamatorias. Uno de ellos que inhibe a una citocina proinflamatoria que se conoce con el nombre de JAK y que resulta promisorio en los ensayos clínicos que tenemos en este momento. Aterrizo con este asunto. Si ese fármaco en cuestión, que es muy caro, que es este inhibidor de esta citoquina llamada JAK, lo tiene a disponibilidad un cierto país, pero además rápidamente se adoptan protocolos para utilizarlo en pacientes graves, eso puede modificar la letalidad. Como ha modificado la letalidad el uso oportuno de dexametasona y de corticosteroides. Pero entonces, ¿de qué está dependiendo en situaciones así la letalidad? Pues precisamente de que esos avances científicos y su adopción por parte de los sistemas de salud para incorporarlo a adecuados protocolos pueda modificar la calidad de la atención y entonces más pacientes puedan sobrevivir a la forma grave o letal de la enfermedad. Recuperarse, así es, doctor. Así Vamos es. a hacer una pausa, si nos Claro lo permite. que sí. Regresamos con mucho más de esta explicación después de la pausa. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia, hoy tratando de entender algunos conceptos en torno a este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, su letalidad y el grado de mortandad también que ha alcanzado en el mundo. A propósito de esto, este nuevo coronavirus ha cobrado la vida de casi 2 millones de personas en el mundo, aunque hay que decirlo, la letalidad ha sido desigual en cada uno de los países. La Universidad Johns Hopkins actualizó la lista de los 20 países más afectados y su tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes. En primer lugar quedó Italia con 107 por cada 100.000 habitantes, seguido de España con 102, Reino Unido con 97, Argentina 92, Estados Unidos 91, México 90, Francia 87 y Brasil 86. Ya en la comparación de todos los países, territorios y áreas que están reportando casos de COVID-19 a la Organización Mundial de la Salud, en primer lugar está Bélgica, San Marino, Perú, Italia, Macedonia del Norte, España, Andorra, Bosnia y Herzegovina, Eslovenia y Reino Unido. A pocos días de la llegada de Navidad, ahora los países de Europa están implementando medidas drásticas para evitar el enfrentamiento de una tercera ola en enero. Incluso la canciller alemana Angela Merkel anunció un confinamiento duro en el lapso del 16 de diciembre hasta el 10 de enero, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, ya escuchábamos estas estadísticas y mire, otro de los conceptos de los cuales hemos hablado hoy
el índice de positividad o de, digamos, de la situación de contagio en la que se encuentra una pandemia. En este caso, América del Norte ha rebasado a Europa en los números de casos por COVID-19. América del Norte ya tiene mayor actividad epidémica de COVID, informó José Luis Salomía, director de epidemiología en México. Definitivamente, para el corte del 12 de diciembre, América del Norte es la que tiene la mayor actividad epidémica, sobre todo cuando lo vemos por casos por millón para cada una de las áreas. Por eso es una gráfica que nos permite comparar ese comportamiento en cada una de las regiones. Superó ya a Europa, inclusive a lo que Europa estaba presentando en semanas recientes. De los 71 millones de casos, el 12%, es decir, 8 millones de personas se enfermaron en los últimos 14 días. Significa que son el motor de esta pandemia. El indicador de casos activos en México es del 6%, la mitad de la tendencia internacional. La región de América es la que acumula el 48% de las personas de esa actividad epidémica, mientras que Europa representa el 36% en las últimas 2 semanas, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth. La positividad, doctor, que nos refleja lo que nos decía al principio, qué tan viva está una pandemia en cuanto a número de transmisión o contagios. Efectivamente, Belén. Y otro indicador muy importante, por supuesto muy relacionado con el porcentaje de positividad de las pruebas realizadas, es lo que conocemos como casos activos. Los casos activos en una comunidad, en una región, etcétera, son aquellos que han tenido el diagnóstico dentro de los 14 días previos. ¿Por qué motivos son importantes? Porque recordemos que el periodo de incubación de esta enfermedad en promedio es de 5.1 días, de acuerdo a una publicación ya muy citada, aparecida en los Annals of Internal Medicine. Pero el periodo de incubación tiene un rango que puede ir desde los 3 días hasta los 14 días. Entonces, por eso el número de casos activos se dice está dentro de los 14 días, los diagnosticados en los 14 días previos, porque son las personas que pueden transmitir la enfermedad en la comunidad. Entonces, si tú estás teniendo un incremento en el número de casos activos, invariablemente en los siguientes 14 días vas a tener un incremento en el número de casos. Es una situación completamente lógica. Y entonces esto, si no se corta esa cadena de transmisión, pues puede ir en un incremento progresivo y logarítmico, ¿no? Entonces también es un indicador fundamental, el número de casos activos. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy por hoy, al menos en 2 continentes, particularmente en Europa y en América? Doctor. Efectivamente, el número de casos activos está en incremento y por otro lado el número de casos diarios, que también es un indicador importante, está en incremento en los 2 continentes, pero de manera acelerada. Claro. Doctor, regresando a los 2 términos iniciales, hablábamos de la mortandad y de la letalidad. Entendemos entonces, doctor, que la letalidad tiene que ver más con la condición o la naturaleza propia del virus en cuestión. Sí. Y la mortandad tiene que ver más con el comportamiento de una población frente a una pandemia. Sí, definitivamente. Por ejemplo, es incomparable la letalidad que tiene ébola, que es del 50%, con respecto, por ejemplo, a este mismo nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, que señalamos tiene una letalidad o la ha tenido a lo largo de la pandemia de forma promediada como del 4.5%. Las dos son muy altas, pero por supuesto 50% de ébola contra 4.5% de SARS-CoV-2 promediado a lo largo de los meses. Pero si lo comparamos con otros virus respiratorios, como por ejemplo el virus de la influenza estacional,
que tiene una letalidad que está por debajo del 0.1%, bueno, pues evidentemente estamos hablando de virus con mucha diferencia en su patogenicidad y en su virulencia, ¿verdad? Claro. Hay virus más letales, por ejemplo, el virus de la rabia humana es el virus más letal. Muere el 98% de las personas que lo sufren, ¿no? Que sufren de rabia humana. Entonces, así en ese orden tenemos diferentes letalidades y tiene que ver con la virulencia y la patogenicidad del microorganismo en cuestión. Doctor, quizá nuestra audiencia se esté preguntando en este momento por qué, si un virus como el ébola es mucho más letal, no se creó esta condición o este cordón de seguridad en torno al mismo. Yo creo tener la respuesta, pero mejor que usted no la diga, doctor. Bueno, sí. Además de que es un virus muy letal, por ejemplo, el ébola también es un virus de alta transmisión. Y el virus del ébola, su mecanismo de transmisión es predominantemente a través de diversas secreciones corporales. En mucho menor proporción, pero mucho menor proporción, es la vía respiratoria, la ruta de transmisión de ébola. En cambio, en SARS-CoV-2, la ruta de transmisión es eminentemente respiratoria. De tal manera, y lo hemos comentado en diversos momentos, los virus de transmisión respiratoria son los que crecen pandémica o epidémicamente de forma mucho más rápida. Pero el otro punto es que los virus hemorrágicos, como el virus del ébola o el virus Marburg, que tienen una similitud impresionante desde un punto de vista de la historia natural y la gravedad de la enfermedad y la forma de transmisión. Con el reconocimiento de esta situación, se generan cercos sanitarios en África, que es en donde han sido los principales brotes de estos patógenos, de tal manera que por fortuna no han crecido esas epidemias locales en ciertos países de África a más de 2,000 personas afectadas durante cada uno de estos brotes que se han tenido en los últimos 20 años. Son cercos sanitarios en los que participan de forma inmediata autoridades locales, autoridades de la región correspondiente de la Organización Mundial de la Salud, de diversas organizaciones internacionales. Ahí inmediatamente participa la Organización Mundial de la Salud para contener y evitar a toda costa algún flujo migratorio que pueda representar riesgo para el resto del mundo, ¿no? Pero la gran diferencia es la forma de transmisión. SARS-CoV-2 es eminentemente respiratorio. Así es, doctor. Vamos a hacer una pausa, si le parece. Regresamos. Claro que sí, Belén. Hay mucho más del tema y, por supuesto, atendiendo también sus preguntas, sus comentarios, sus opiniones. La pausa. Brasil reporta casi 1,000 muertes diarias por COVID-19, la mayor cantidad desde septiembre. Río de Janeiro había anunciado en octubre pasado que seguía en pie su celebración de fin de año. Sin embargo, la alcaldía acaba de anunciar que su tradicional fiesta de Réveillon será suspendida ante el rebrote de la pandemia por COVID-19. Esta fiesta de fin de año es el evento que más turistas atrae después del carnaval. La municipalidad
agregó que optó por la cancelación de cualquier tipo de celebración organizada por la alcaldía, incluso del modelo alternativo que había proyectado, en respeto a todas las víctimas y en favor de la seguridad de todos. Río de Janeiro, que hace un año llegó a congregar a 2.9 millones de personas en la playa de Copacabana para despedir el 2019, había previsto para este año una fiesta alternativa sin la presencia de público y sin la tradicional quema de fuegos artificiales de 20 minutos. El evento programado preveía la exhibición en directo por televisión y en las redes sociales de conciertos de grupos musicales en vivo, que organizaría desde escenarios montados en 6 diferentes lugares turísticos, y a los que el público no tendría acceso. El formato virtual de la fiesta, ahora también cancelado, había sido escogido para mantener el evento con seguridad en medio de la pandemia del coronavirus, que también tiene en vilo la realización del famoso Carnaval de Río en febrero próximo. Río de Janeiro es, después de Sao Paulo, la segunda ciudad más afectada por la COVID-19 en Brasil, el segundo país con más muertes por la enfermedad en el mundo, luego de Estados Unidos, con cerca de 182,000 fallecidos, y el tercero con más casos después de Estados Unidos e India, con casi 7 millones de contagios, informó Rocío López Fonseca. Y mire, en el Reino Unido han identificado una nueva variante de este coronavirus, el SARS-CoV-2. Científicos británicos anunciaron que ya investigan para establecer si la rápida propagación en el sur de Inglaterra de una nueva variante del virus que causa la COVID-19 está relacionada con mutaciones clave que han detectado en la cepa. Las mutaciones incluyen cambios en la importante proteína en forma de espícula que el coronavirus SARS-CoV-2 usa para infectar a las células humanas, indicó un grupo de científicos que rastrea la genética del virus. Pero no está claro aún si éstas lo están haciendo más infeccioso. El gobierno británico reconoció un aumento en las nuevas infecciones, que según dijo, puede estar relacionado en parte con la nueva variante, cuando pasó a la capital y muchas otras áreas al nivel más alto de restricciones por la COVID-19. Más de 1 millar de enfermos padece una nueva variante del coronavirus que causa la COVID-19 en el sureste de Inglaterra, según anunció el ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, en el Parlamento. El brote fue identificado hace unos días, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío. Vamos ahora a Vietnam. Nuestro compañero Eric San Juan, corresponsal de la agencia AFP, nos presenta el informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Vietnam es uno de los países que mejor ha gestionado la pandemia de COVID-19, con 1.405 casos positivos y 35 muertos hasta el momento. El éxito vietnamita se ha basado en la rápida actuación de las autoridades, que fueron cerrando las fronteras con los países más afectados durante los primeros meses de la pandemia hasta cerrarlas por completo a finales de marzo. Desde entonces siguen clausuradas, con excepciones para viajeros nacionales y trabajadores extranjeros expertos, que tienen que cumplir con unos requisitos muy estrictos que incluyen varias pruebas de detección del virus negativas y una cuarentena de 14 días al llegar al país. Las cuarentenas son en centros gubernamentales o en hoteles designados por el gobierno. Otra de las claves ha sido la rapidez de sus equipos de rastreadores, que han permitido llegar al origen de los distintos brotes que se han producido en el país para evitar así su expansión. Este éxito sanitario le ha permitido lograr réditos económicos y cerrará el año con un crecimiento positivo de su economía, aunque menor que el de otros años, en parte debido al fuerte golpe sufrido por la industria turística. A diferencia de otros países, Vietnam ha declarado que por el momento no va a cambiar su política con la llegada de las vacunas y mantendrá las mismas restricciones draconianas, sin planes de reabrir sus fronteras por el momento. El país asiático está siendo algo hermético sobre el tema de las vacunas y por el momento solo ha anunciado la reserva de la vacuna rusa cuando esté disponible y el desarrollo de una propia que la semana pasada comenzó sus primeras pruebas en humanos. Aunque los resultados son por el momento prometedores, las autoridades no esperan tenerla disponible hasta finales del próximo año y todavía no han anunciado ningún plan de vacunación masiva de la población.
Reportó desde Vietnam Eric San Juan para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Eric, por esta información. Doctor, hemos escuchado dos reportes que nos dejan algunos elementos interesantes para la reflexión. A ver, me llama mucho la atención lo que nos dijo nuestro compañero Eric sobre el número de casos y el número de muertes. Realmente cifras muy, muy pequeñas. De momento pensé que Vietnam tendría alguna población relativamente controlable, que es lo que nos ha sido, digamos, la constante en países pequeños, claro, como Uruguay o algunos otros, donde ha sido relativamente más sencillo la contención y entonces el número de casos y de muertes en consecuencia ha sido menor. Claro. Pero Vietnam tiene más de 90 millones de habitantes, doctor. O sea, no es una población menor, claro, y han tenido una contención muy exitosa. Ya nos explicaba Eric por qué, ¿no? Sí, definitivamente Vietnam es un país grande y además con alta densidad de población. Posiblemente el sistema político-económico de Vietnam ha permitido que las medidas dictadas para la contención de la pandemia se hayan adoptado de forma vertical, y esa contundencia frecuentemente ayuda para situaciones tan difíciles de controlar como lo ha sido COVID-19. Lo hemos visto también con otros países, con gobiernos que tienen un sistema, digamos, autoritario, pero que para estos casos podría tener una utilidad, ¿no? Claro. Así es, puede ser. Que incluso, doctor, hay quienes se han cuestionado si hace falta este tipo de medidas en otros países donde la contención no ha sido tan exitosa. Entiendo que algunos gobernantes, algunos mandatarios han apelado a la sensatez del ciudadano, claro, y no a estas medidas coercitivas o que sancionan una conducta, claro, o una actitud. Claro. Ahí quedará el debate, porque también entraríamos a un terreno muy delicado y una línea muy delgada donde intervienen los derechos humanos. Los derechos humanos, que efectivamente. Aquí también hemos hablado Belén, ampliamente de este tema. Doctor, y el otro tema que nos dejaba nuestra compañera Rocío López, el de la nueva variante del coronavirus que han detectado en Reino Unido. ¿Qué tanto debemos de preocuparnos en torno a esta noticia? Belén, de hecho se han identificado más de 500 mutaciones de este nuevo coronavirus, en el genoma de este nuevo coronavirus, que no han sido mutaciones mayores y que, por lo tanto, al no ser mutaciones mayores, no han llevado, digamos, a una clasificación que genere subtipos, serotipos o diferentes genotipos de este coronavirus. Por ahora, son mutaciones que además parecen no estar influenciando de manera significativa ni la gravedad de la enfermedad ni la posible respuesta a las vacunas que se han desarrollado. Pero sí se tiene que mantener una estrecha vigilancia sobre este tipo de mutaciones del genoma viral, porque si llegaran a presentarse mutaciones mayores, eso sí puede impactar eventualmente en la historia natural de la enfermedad, en la gravedad con que se puede presentar la enfermedad y también en la respuesta a fármacos en su momento y a las vacunas que están utilizándose de forma inicial. Bueno, ahí está la respuesta a la inquietud, doctor. Y también nos hacen llegar una pregunta de parte de nuestra audiencia sobre un medicamento que comenzó a ser como muy insistente en redes sociales, pero que también ya hay un pronunciamiento por parte de la autoridad sanitaria, es la ivermectina. Efectivamente, la ivermectina no debe estarse utilizando. Se le encontró una propiedad antiviral en estudios de laboratorio, in vitro, pero que eso no es lo mismo a que in vivo tengan esa misma utilidad los fármacos. Para que hubiera tenido utilidad in vivo, se estima que la ivermectina tendría que utilizarse a dosis extremadamente altas que pueden ser tóxicas e incluso letales. A la dosis habitual, la ivermectina, que es un fármaco antiparasitario,
Particularmente es un fármaco que se utiliza para parásitos ectodérmicos. Esto es, por ejemplo, escabiasis o sarna. Es uno de los ejemplos. Como en la piel. Sí, para ectoparásitos que infectan la piel. La ivermectina no se debe estar utilizando en COVID-19 porque los hallazgos en el laboratorio no se tradujeron en hallazgos clínicos importantes, significativos. Se ha descartado su utilidad en COVID-19. Es decir, al momento de probarlo en el laboratorio, en un virus aislado, ahí funcionó, pero eso no fue lo mismo ya en seres humanos. Bueno, pues lamentablemente, doctor, hasta ahora todavía sin ningún fármaco. Efectivamente, lamentablemente, con muchos en ensayos clínicos y con el remdesivir como único que por ahora en los resultados finales ha demostrado alguna utilidad en pacientes graves, pero no con la contundencia que esperábamos aún de un fármaco que al ser utilizado cambie radicalmente la evolución grave de un paciente dado. Bueno, doctor, vamos a hacer nuestra última pausa, si le parece. Claro que sí, Belén, con todo mucho gusto. más, @Canal 44 TV, nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. La pausa, regresamos. Y mire, la mitad de los países de Europa vacuna a menos del 35% de su población objetivo contra influenza. Aunque el objetivo es vacunar al 75% de las personas mayores contra la influenza, los datos más recientes del periodo 2018-2019 en la región de Europa revelan que uno solo de los 28 que reportaron datos logró ese objetivo, Bielorrusia. El European Health Information Gateway contiene datos sobre la inmunización contra la influenza durante 11 temporadas a partir de 2008. Por otro lado, Irlanda, Portugal, Federación de Rusia y Reino Unido consiguieron una cobertura superior al 60%. La mayoría de los países recomiendan la vacunación de las personas mayores, pero en la mitad de los países menos del 35% de su población mayor se vacunó en el periodo. La cobertura más baja fue de menos del 1%. Muchos países también carecen de mecanismos para monitorear la cobertura de vacunación en grupos objetivo como las personas adultas mayores. Claramente hay trabajo por hacer en esta área, dijo Richard Peabody, líder del equipo de patógenos de alta amenaza de la OMS en Europa. Cada año se producen hasta 60.000 muertes respiratorias asociadas a la influenza en la región de Europa. La vacunación puede reducir drásticamente esos números, informó Elizabeth Ortiz. También se vacune contra COVID-19. Es verdad que apenas iniciaron los procesos de vacunación en el mundo, pero el gran reto es eso, alcanzar una inmunización lo suficientemente amplia para frenar este virus del SARS-CoV-2. Y mira, estadounidenses, británicos y canadienses se arremangan para recibir la vacuna del coronavirus y el camino para salir de la pandemia parece claro para muchos en Occidente, aunque el despliegue requiere muchos meses. Para los países más pobres, la senda será mucho más larga y difícil. La Organización Mundial de la Salud, que estableció un mecanismo para distribuir rápidamente vacunas contra la COVID-19 a los países pobres, anunció que mantiene discusiones al respecto con Pfizer y Moderna. El mecanismo COVAX forma parte del dispositivo internacional creado por la OMS para acelerar un acceso justo a las herramientas para luchar contra la enfermedad. La OMS, que trabaja sobre el tema con la Alianza para las Vacunas, tiene como objetivo suministrar unas 2.000 millones de dosis para finales de 2021. Por el momento, ya ha asegurado unos cientos de millones de dosis de las vacunas candidatas desarrolladas por AstraZeneca, Novavax y Sanofi GSK, que aún no han sido autorizadas por las autoridades nacionales.
Funcionarios internacionales aseguran que ya están en pláticas con Pfizer y Moderna para saber si estos productos pueden formar parte de la fase inicial de lanzamiento de vacunas. Sin embargo, reconoció que se deben asegurar de que tengan precios apropiados para las poblaciones y países que se intenta ayudar. La vacuna desarrollada por los laboratorios estadounidenses Pfizer y alemán BioNTech es la primera que ha recibido la luz verde de las autoridades reguladoras en varios países. Las campañas de vacunación ya han comenzado en el Reino Unido y Estados Unidos. Se espera que la vacuna de Moderna reciba rápidamente las autorizaciones, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues ahí tiene usted este dato, sin duda alguna. El proceso de vacunación es lo que estamos esperando ya en México. Esto podría ser o iniciar a partir del 21, de acuerdo a las fechas que han dado el 21 de diciembre, de acuerdo a las fechas que han dado las autoridades mexicanas, y hay que recordar que se iniciará con un proceso de vacunación para personal de la salud, particularmente para aquellos que están en la primera línea de batalla. Son 125,000 dosis de inicio que se estarán aplicando a partir del 21, 22 de diciembre hasta los primeros días de enero, y luego se dejará pasar un tiempo de aproximadamente 21 días para que se aplique el refuerzo. Hay que recordar que la vacuna que se estará utilizando en México en esta primera fase es la de Pfizer y BioNTech, que requiere doble dosis. Es por ello que se aplicarán estas 125,000 vacunas y luego 125,000 refuerzos. Se espera que en este transcurso, en este inter, llegue un mayor número de dosis, ya sea de Pfizer y BioNTech, que dicho sea de paso, es la vacuna que ya está autorizada por COFEPRIS, y que posteriormente lleguen otras vacunas que en su momento sean también autorizadas por la misma COFEPRIS. Y mire, en más información, alrededor del 70% de las personas que han estado expuestas al COVID en México nunca presentaron síntomas, lo cual es un signo de alerta, pues estaría transmitiendo la enfermedad sin darnos cuenta. Es lo que ha dicho Juan Rivera, director general del Instituto Nacional de Salud Pública, quien en la conferencia vespertina de ayer martes presentó los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 dedicada a la pandemia de COVID-19. El funcionario indicó que el estudio proyecta que el 25% de la población en México, es decir, 31 millones de personas, ha contraído el virus del SARS-CoV-2 y ya generó anticuerpos. En este sentido, precisó que del total de personas que del sector contagiado, alrededor del 70% es asintomático, mientras que el 10% tiene algunos síntomas, pero no todos los que se requieren para hacer una definición de caso, y solo el 20% presenta todos los signos de la enfermedad. Muchísimas personas somos asintomáticos y por tanto podemos estar transmitiendo la enfermedad sin darnos cuenta. Por eso la importancia de tomar todas las precauciones. La infección por COVID-19 es asintomática en un gran porcentaje de la población mexicana, es lo que ha dicho este funcionario. El titular del Instituto Nacional expuso que el 75% de los mexicanos no tiene inmunidad contra el virus, aunque señaló que las personas recuperadas estarían en riesgo de reinfección. La ciencia aún no responde cuánto tiempo duran las defensas contra el COVID-19 una vez que ya se tuvo la enfermedad, agregó. La gran mayoría estamos vulnerables a la infección, de modo que no debemos descuidarnos ni bajar la guardia, confiados más bien a la vacuna, es lo que ha dicho Juan Rivera. Los resultados preliminares presentados este martes detallan el sexo, rango de edad y escolaridad de la población mexicana que se ha visto más afectada por la enfermedad. De esta manera, se tiene que el 26% de los hombres ha generado inmunidad al virus frente al 23% de las mujeres, en tanto que las personas de 20 a 39 años representan el grupo que más ha enfermado de COVID-19. El director del INSP refirió que esto puede interpretarse como que las personas mayores de 60 años son quienes más se han cuidado durante la pandemia.
En cuanto a la escolaridad, los resultados muestran que las personas con educación secundaria o preparatoria son las de mayor prevalencia, seguida de aquellas con educación primaria y de las de nivel superior. Juan Rivera explicó que esta encuesta se realizó a 9,400 hogares de agosto a noviembre de este año y que 7,098 muestras de sangre fueron analizadas. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, mejor conocido como el INDRE, participó en el estudio de las muestras. Se trata de una muestra nacional cuyo objetivo principal es estimar la proporción de la población que tiene anticuerpos, personas que estuvieron en contacto con el virus y generaron una respuesta de anticuerpos, que me parece justo este último dato es el que nos hace falta conocer con mayor precisión. De acuerdo con esta encuesta presentada por el Instituto Nacional de Salud Pública y que se conoce como la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, el 70% de las personas que estuvieron en contacto con el virus fueron asintomáticas. Lo que hoy nos falta saber es el grado de inmunidad que ha generado el virus en aquellas personas que ya estuvieron en contacto con él y también qué porcentaje de la población en México ya es inmune a este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. Así que todavía quedan muchas preguntas en el aire, muchas respuestas por conocer y por supuesto que le daremos seguimiento a esta muy interesante encuesta que ha sido presentada el día de ayer. De esta manera nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en el siguiente programa, en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.